Suma teológica. Parte segundo. Duae. Cuestión 81. La religión. Trataremos a continuación de cada una de las virtudes antes mencionadas. 80 con arreglo al siguiente programa. Primero, de la religión. Segundo, de la piedad. 101. Tercero, de la veneración. 102. Cuarto, de la gratitud. 106. Quinto, de la venganza. 108. Sexto, de la verdad. 109. Séptimo, de la amistad. 14. Octavo, de la liberalidad. 117. Noveno, de la epiqueia. 120. De las restantes entonces enumeradas. 80. Hemos hablado ya de unas en el Tratado de la Caridad, es decir, de la Concordia, y otras virtudes afines. 29. De otras en este Tratado de la Justicia, como de la justa conmutación, 61, y de la inocencia, 39. De la legislativa, finalmente, en el Tratado sobre la Prudencia, acerca de la religión, 3 son las cuestiones de que pensamos tratar. La primera, sobre la religión en sí misma. La segunda, sobre sus actos. La tercera, sobre los vicios opuestos, Sobre la primera de ellas se plantean 8 problemas. La religión ordena al hombre solo a Dios. La religión es virtud. La religión es una sola virtud. La religión es virtud especial. La religión es virtud teologal. La religión es preferible a las otras virtudes morales. La religión tiene actos exteriores. ¿Se identifican religión y santidad? Artículo 1. ¿La religión ordena al hombre solo a Dios? Lat. Objeciones por las que parece que la religión no ordena al hombre solo a Dios. 1. Se dice en Sant 1.27, la religión pura e inmaculada ante nuestro Dios y Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse sin mancha en este mundo. Ahora bien, lo de visitar huérfanos y viudas se dice en orden al prójimo, y lo de conservarse sin mancha en este mundo se refiere al orden con el que el hombre ordena su propia vida. Luego la religión no se dice solamente en orden a Dios. Tú, San Agustín, en el Dix de Sif, dice, puesto que, tal como acostumbran a expresarse en su lengua latina, no solo los imperitos, sino también los más doctos, debemos cumplir deberes de religión con los parientes, con los afines y con todos nuestros amigos. Ya no cabe duda de que con este vocablo no se evita la ambigüedad, cuando es el culto a la divinidad la cuestión de que se trata, de modo que podamos decir confiadamente que la palabra religión significa solo culto a Dios. Luego, con la palabra religión, no se expresa únicamente orden a Dios, sino también a nuestros allegados, y también, según parece, forma parte de la religión el culto de la tría, pero la tría significa servidumbre, como dice San Agustín en el 10 de Siv, y debemos servir no solo a Dios, sino también al prójimo, según aquello del apóstol, Gal 5:13, servíos los unos a los otros por la caridad. Luego la religión importa también orden al prójimo. Por otra parte, el culto pertenece a la religión. Ahora bien, se dice que el hombre da culto no solo a Dios, sino también al prójimo, según aquel precepto de Catón. Da culto a tus padres. Luego la religión nos ordena también al prójimo, además de ordenarnos a Dios. La sujeción a Dios es común a todos los que se encuentran en estado de salvación, pero no se llama religiosos a todos los que se encuentran en estado de salvación, sino tan solo a los que se han obligado a cumplir ciertos votos y observancias y a obedecer a ciertos hombres. Luego la religión no implica, según parece, orden y sujeción del hombre a Dios. Contra esto está lo que dice Tulio, segundo, Red. La religión es la virtud que honra con culto y reverencia a una naturaleza superior, que llaman divina. Respondo, que conforme escribe San Isidoro en el libro Etimol, llamamos religioso, palabra derivada, según dice Cicerón, de relección, a quien repasa
y como que relee lo referente al culto divino. Así pues, la palabra religión proviene, según parece, de releer lo concerniente al culto divino, por el hecho de que a estas materias hay que darles muchas vueltas en nuestro interior, según se nos manda en Prov 3,6. En todos tus caminos, piensa en él. Aunque también pudiéramos suponer que se llama así a la religión por nuestra obligación de reelegir a Dios, a quien por negligencia hemos perdido, como dice San Agustín en el Diecidas de Sibi, o puede asimismo pensarse que la palabra religión se deriva de religar, y de ahí la frase de San Agustín en el libro de Vera Relish. La religión nos religa al Dios único y omnipotente. Ahora bien, sea que la religión se llame así por la repetida lectura, por la reelección de lo que por negligencia hemos perdido, o por la religación, lo cierto es que propiamente importa orden a Dios, pues a Él es a quien principalmente debemos ligarnos como a principio indeficiente. A Él debe tender sin cesar nuestra elección como a fin último, perdido por negligencia al pecar, y Él es también a quien nosotros debemos recuperar creyendo y atestiguando nuestra fe a las objeciones. 1. La religión tiene dos tipos de actos. Unos, los propios e inmediatos, los que realiza ella misma y por los que el hombre se ordena exclusivamente a Dios, como ofrecer sacrificios, adorar y otros similares. Otros, los que realiza por medio de las virtudes sobre las que impera, ordenándolos al honor divino, porque las virtudes a las que pertenece el fin imperan sobre aquellas a las que pertenecen los medios para alcanzarlo. Según esto, lo de visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones, acto ilícito de la misericordia, se le menciona como acto imperado de la religión, y, a su vez, lo de conservarse sin mancha en este mundo, es acto imperado de la religión y ilícito de la templanza, o de alguna otra virtud semejante. Tuay. La religión se refiere, por extensión del nombre, a los cumplidos de que se hace objeto a los parientes, pero la palabra religión, en este caso, no se emplea con propiedad. Por eso San Agustín hace notar poco antes de la frase citada que la religión, propiamente hablando, no significa, según parece, otro culto que el de Dios. 3. Por el hecho de ser correlativos los nombres de siervo y señor, donde hay una razón propia y especial de señorío, necesariamente tiene que haber una razón propia y especial de servidumbre. Ahora bien, es evidente que el señorío le pertenece a Dios por una razón propia y singular, a saber, por ser Él quien hizo todas las cosas y por tener el principado supremo sobre todo lo creado. Por tanto, se le debe especial servidumbre, y a tal servidumbre en griego se la designa con el nombre de latría, de donde se sigue que, hablando con propiedad, pertenece a la religión, por, según nuestra manera de hablar, damos culto a las personas que honramos, recordamos o visitamos con frecuencia. Decimos también que son objeto de culto, cultivo, ciertas cosas de que nos servimos, y así llamamos agricultores a unos porque cultivan los campos, y colonos a otros porque cultivan las tierras donde habitan. Ahora bien, puesto que a Dios se le debe honor especial como a primer principio de todas las cosas, se le debe igualmente una forma especial de culto, a la que los griegos, como dice San Agustín en De Civ. Dei, llaman Eusebia o Teosebia, Senca. Aunque se pueda comúnmente llamar religiosos a cuantos dan culto a Dios, sin embargo, se llama así especialmente a quienes consagran su vida entera al culto divino, apartándose de los negocios mundanos. De igual manera, llamamos contemplativos, no a los que simplemente contemplan, sino a los que consagran su vida entera a la contemplación. Esta clase de hombres no se someten a otro hombre por respeto a su persona, sino por respeto a Dios, conforme a las palabras del apóstol, Gal 4:14. Me acogisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Artículo 2. La religión es virtud. Lat. Objeciones por las que parece que la religión no es virtud. Juan. Lo propio de la religión es reverenciar a Dios, pero la reverencia es acto de temor, y el temor es un don, como consta por lo dicho anteriormente, que. Desonrea
9. Luego la religión no es virtud. Toda virtud se basa en el ejercicio de la libre voluntad y por eso recibe el nombre de hábito electivo o voluntario, pero como antes dijimos, 1 a 3, a la religión pertenece la latría, la cual implica cierta servidumbre. Luego la religión no es virtud. 3. Como leemos en 2 de Ethic, aunque estamos naturalmente dotados de aptitud para las virtudes, por lo que todo cuanto pertenece a las virtudes viene dictado por la razón natural. Ahora bien, corre a cargo de la religión lo referente a las ceremonias del culto a la naturaleza divina, y lo que a ceremonias se refiere, como antes dijimos, 1, 2 siumutos, 99 a 3 a 2, no depende del dictamen de la razón natural. Luego la religión no es virtud. Contra esto, está el que se la enumera entre las demás virtudes, como acabamos de ver, que... Ahora respondo como antes, 58 a 3 1 2 55 a 3 et contra, que virtud es lo que hace bueno a quien la tiene y buenas sus obras. Según esto, es necesario afirmar que todo acto bueno pertenece a alguna virtud. Ahora bien, es evidente que restituir lo que se debe es obra buena, porque por el hecho de devolver a otro lo debido se restablece el equilibrio conveniente, como si para con él se hubieran puesto las cosas en orden. Mas el orden, a su vez, importa razón de bien, al igual que el modo y la especie, como consta por lo que San Agustín escribe en De Natura Boni, y como a la religión pertenece tributar a uno, es decir, a Dios, el culto que le es debido. Manifiestamente la religión es virtud. A las objeciones 1. Reverenciar a Dios es acto del don de temor. La religión, sin embargo, debe realizar algunos actos de reverencia a Dios. Pero de ello no se sigue que la religión y el temor sean una misma cosa, antes bien aquella se subordina a éste como a principal. Pues, conforme a lo dicho, que 9 a 1 a 3, 1 2 cum 68 a.8, los dones son superiores en perfección a las virtudes morales. 2. También el siervo puede prestar gustoso el acatamiento que debe a su señor, y en este caso hace de la necesidad virtud, cumpliendo voluntariamente su deber. Y, asimismo, de manera semejante, puede ser acto de virtud el que los hombres tributen a Dios la debida servidumbre en la medida en que lo hacen voluntariamente. 3. La misma razón natural ordena que el hombre realice algunos actos de reverencia a Dios. Pero el que se haga esto o aquello, eso la razón natural no lo dicta, sino que así lo dispone el derecho divino o humano. Artículo 3. ¿La religión es una sola virtud? Lat. Objeciones por las que parece que la religión no es una sola virtud. 1. La religión, como antes se dijo, 1. Nos ordena a Dios. Ahora bien, en Dios hay tres personas distintas junto con muchos atributos, que difieren por lo menos con distinción de razón, y ya de por sí, las distintas razones del objeto bastan para diversificar las virtudes, como consta por lo antedicho, Q 45 Q, quinta 2. Luego la religión no es una sola virtud. Puesto que los hábitos se distinguen por sus actos, parece que una virtud debe tener un solo acto, pero los actos de la religión son muchos. Por ejemplo, dar culto, servir, hacer votos, orar, sacrificar y no pocos más por el estilo. Luego la religión no es una sola virtud. True. La adoración pertenece a la religión, pero una es la razón por la que se adora a las imágenes y otra la razón por la que adoramos al mismo Dios. Luego, si las virtudes se distinguen por sus diversas razones, parece que la religión no es una sola virtud. Contra esto está lo que leemos en F 4, 5, 6, un solo Señor y una sola fe. Pero la verdadera religión profesa la fe en un solo Dios. Luego la religión es una sola virtud. Respondo, que conforme a lo ya tratado, en 1.2q, 2 ad 1, los hábitos se distinguen por la diversa razón de su objeto. Ahora bien, el objeto de la religión es la reverencia al Dios único por una sola razón, a saber, la de ser primer principio de la creación y gobierno de las cosas. De ahí lo que él mismo nos dice, Mal 1.6.
Si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está el honor que me rendís? Pues, de hecho, lo propio del Padre es engendrar y gobernar. Cosa manifiesta es, por tanto, que la religión es una sola virtud. A las objeciones 1. Las tres divinas personas son un solo principio de la creación y gobierno de las cosas, y por eso se las sirve con una sola religión. Por otra parte, las diversas razones de los atributos se unifican en la razón de primer principio, porque Dios produce y gobierna todas las cosas con la sabiduría, voluntad y poder de su bondad, y por consiguiente la religión es una sola virtud. Toa. Con un mismo acto el hombre sirve y da culto a Dios, pues el culto se dirige a la excelencia de Dios a quien se reverencia. El servicio, por su parte, se fija en la sujeción del hombre, que, por su propia condición, está obligado a tratar con reverencia a Dios. A estos dos actos se reducen cuantos se atribuyen a la religión, ya que con todos ellos el hombre da testimonio de la excelencia divina y de sumisión a Dios, en unos casos poniendo algo de su parte, en otros participando de algún bien divino. 3. No se da culto religioso a las imágenes por lo que son en sí consideradas como cosas, sino en cuanto que las consideramos exclusivamente como imágenes que nos llevan al Dios encarnado. Nuestra devoción, por consiguiente, a una imagen en cuanto imagen no termina en ella, sino que va dirigida a lo que ella representa. De ahí el que, por el hecho de dar culto religioso a las imágenes de Cristo, no se diversifica ni la razón de la tría ni la virtud de la religión. Artículo 4. La religión es virtud especial, distinta de las demás. Lat. Objeciones por las que parece que la religión no es virtud especial, distinta de las demás. Q. Dice San Agustín en Ex de Sif. Dei. Toda obra que realizamos para unirnos en santa sociedad con Dios es verdadero sacrificio. Ahora bien, el sacrificio es acto de religión. Luego toda obra virtuosa es acto de religión. Tú, dice el apóstol Punocor 10:31, hacedlo todo para gloria de Dios. Pero lo propio de la religión es hacer algo para gloria de Dios. Luego, la religión no es virtud especial. La caridad con que amamos a Dios no es virtud distinta de la caridad con que amamos al prójimo. Ahora bien, como leemos en Beta Ethic, ser amado y ser honrado son casi sinónimos. Luego tampoco la religión con que honramos a Dios es virtud especial, distinta de la veneración, la dulía o la piedad con que honramos al prójimo. No es por tanto virtud especial. Contra esto está el que se la menciona como parte de la justicia, distinta de las demás. Respondo que, puesto que la virtud se ordena al bien, donde haya una razón especial de bien, habrá necesariamente una virtud especial, pero el bien al que se ordena la religión consiste en rendir a Dios el honor debido, y a una persona se le debe honor por razón de su excelencia. Excelencia singular en Dios por su trascendencia infinita sobre todas las criaturas con exceso omnímodo, de ahí el que se le deba especial honor. Lo mismo que, de hombre, a diversas excelencias corresponden en justicia diversos honores. Uno a los padres, otro a los reyes, y así a los demás. Luego es evidente que la religión es virtud especial. A las objeciones 1. A toda obra buena se la llama sacrificio, siempre que se ordene a reverenciar a Dios, de donde no se deduce que la religión sea virtud general, sino que impera sobre todas las otras virtudes, como antes se dijo. 1 ad 1. Ta. Todos los actos, por el hecho de ser realizados para gloria de Dios, pertenecen a la religión, no como ilícitos, sino como imperados. Aquellos exclusivamente le pertenecen como ilícitos, que, por razón de su especie, se ordenan a la honra de Dios. El objeto del amor es el bien, mientras que el del honor o reverencia es cualquier cosa excelente. Ahora bien, la bondad de Dios se comunica a sus criaturas, no así la excelencia de su bondad. Por tanto, la caridad con que Dios es amado no es virtud distinta de la caridad con que amamos al prójimo. En cambio, la religión con que se honra a Dios se distingue de las virtudes con las que honramos al prójimo. Artículo 5. ¿La religión es virtud teologal? Lat. Objeciones por las que parece que la religión es virtud teologal.
1. Dice San Agustín en el Enchirid que a Dios se le da culto mediante la fe, esperanza y caridad, que son virtudes teologales, pero el acto de dar culto a Dios pertenece a la religión a unos et contra. Luego la religión es virtud teologal. Tú, se llama virtud teologal a la que tiene por objeto a Dios, pero la religión tiene por objeto a Dios, porque al solo Dios se ordena, como antes dijimos, a un. Luego la religión es virtud teologal. 3. Toda virtud o es teologal, o intelectual, o moral, como ya dijimos. 1, 2, 51. 30Q, 2. Pero manifiestamente la religión no es virtud intelectual, porque su perfección no consiste en la consideración de la verdad. Asimismo, tampoco es virtud moral, con lo propio de estas virtudes de mantenerse en el medio entre el exceso y defecto, pues nadie puede excederse dando culto a Dios, según aquello del Eclo 43:33. Los que bendecís a Dios, ensalzadlo cuanto podáis, pues su grandeza supera toda alabanza. Luego es por exclusión virtud teologal. Contra esto está el que se la pone como parte de la justicia, que es virtud moral. Respondo que, como acabamos de explicar, Abma, tú. 4. La religión es la virtud que da a Dios el culto debido. Son, según esto, dos cosas las que en la religión se consideran. Una, lo que ella da a Dios, o sea, el culto, que es como materia y objeto de la religión. Otra, aquello a lo que se da culto, es decir, a Dios. Se le da culto, no como si los actos de que nos servimos recayesen directamente sobre Él, como en el acto de fe con el que, cuando creemos, establecemos contacto directo con Dios. Por eso es por lo que dijimos, Culiesos 2, que Dios es objeto de la fe, no solo por creer en Él, sino también por creerle a Él. Se le rinde, por tanto, a Dios el culto que se le debe, en cuanto que, por reverencia, a Él se practican ciertos actos con que se le honra, por ejemplo, la ofrenda de sacrificios y otros similares. Resulta evidente, según esto, que la religión no considera a Dios como materia u objeto, sino como fin, y que no es por consiguiente virtud teologal, cuyo objeto es el último fin, sino virtud moral, cuyo objeto propio son los medios que a tal fin llevan. A las objeciones 1. Siempre la potencia que actúa sobre el fin mueve imperativamente a las potencias o virtudes que ejercen su acción sobre los medios que a él se ordenan. Ahora bien, el acto de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, recae sobre Dios como objeto propio. Tal es la razón por la que causan, imperándolo, el acto propio de la religión, virtud cuyos actos se ordenan a Dios, y es la causa por la que San Agustín dice que a Dios se le da culto con la fe, esperanza y caridad. Tú, la religión ordena al hombre a Dios, considerado no como objeto, sino como fin. 3. La religión, por ser parte de la justicia, no es virtud teologal ni intelectual, sino moral. Ciertamente, el medio en ella no se toma de la moderación de las pasiones, sino del logro de cierta igualdad en los actos con que se honra a Dios. Y no hablo, claro está, de una igualdad absoluta, porque a Dios no se le puede dar tanto como se le debe, sino de una igualdad relativa, habida cuenta de la capacidad humana y de la aprobación divina. Puede haber exceso, sin embargo, en lo que al culto divino se refiere, en circunstancias distintas de la cantidad. Por ejemplo, en que se dé a quien no se debe, o cuando no se debe, o de algún otro modo inconveniente. Artículo 6. ¿Se ha de preferir la religión a las otras virtudes morales? Lat. Objeciones por las que parece que la religión no se ha de preferir a las otras virtudes morales. 1. La perfección de la virtud moral consiste en alcanzar el justo medio, como aparece claro por lo dicho en Segun's Ethic, pero la religión se queda corta en lo de alcanzar el medio de la justicia, ya que no es del todo igual lo que paga a Dios y lo que debe. Luego, la religión no es mejor que las otras virtudes morales. 2. Las obras de beneficencia son, según parece, tanto más laudables cuanto es más indigente la persona a quien se presta ayuda, según aquello de Is 58,7.
comparte tu pan con el hambriento. Pero Dios no necesita que le demos nada. Conforme a aquellas palabras de Sal 15:2, dije, tú eres mi Dios, porque no necesitas de mis bienes. Luego parece que la religión es menos laudable que las otras virtudes con que socorremos a los hombres. 3. Una acción es tanto menos laudable cuanto mayor es la necesidad de realizarla, según aquello de 1 Cor 9:16. Si evangelizo, no merezco alabanza, lo hago por necesidad. Ahora bien, la necesidad es más apremiante donde la deuda es mayor. Luego, por ser la que el hombre paga a Dios la deuda máxima, parece que la religión es menos laudable que las otras virtudes humanas. Contra esto, está el hecho de que en Ex 20, el catálogo de los preceptos comienza por los que pertenecen a la religión, como indicio de que son los principales, pero el orden de los preceptos corresponde al orden de las virtudes, porque los preceptos de la ley de lo que tratan es de la práctica de las virtudes. Luego la religión es la principal entre las virtudes morales. Respondo, que los medios toman de su orden al fin lo que tienen de bondad, y por eso son tanto mejores cuanto mayor es su proximidad al fin. Ahora bien, las virtudes morales, como antes se dijo, a 5, versan sobre los medios que se ordenan a Dios como fin, y entre ellas, la religión es la más próxima a Dios, en cuanto que realiza lo que directa e inmediatamente se ordena al honor divino. Por tanto, la religión sobresale entre las otras virtudes morales. A las objeciones 1. La perfección consiste en la voluntad, no en la posibilidad. Por eso, las deficiencias en lo relativo a igualdad, medio de la justicia, por falta de recursos, no disminuyen el esplendor de la virtud, siempre que no se quede corto por falta de voluntad. Entre los servicios prestados a otro por razones de utilidad, aquel con que se favorece al más necesitado será el más laudable, por serle más útil. Pero a Dios no le ofrecemos cosa alguna porque pueda serle útil, sino para gloria suya y utilidad nuestra. 3. Donde hay necesidad, desaparece la gloria que implica la supererogación. Pero no se excluye el mérito de la virtud, siempre que haya buena voluntad. Así que esta tercera objeción no prueba nada. Artículo 7. ¿El culto de latría tiene algún acto exterior? Lat. Objeciones por las que parece que el culto de latría no tiene actos exteriores. 1. Se dice en el Evangelio, JN 4:24, Dios es espíritu, y los que lo adoran han de hacerlo en espíritu y en verdad. Pero los actos exteriores no pertenecen al espíritu, sino más bien al cuerpo. Luego la religión, a la cual pertenece la adoración, no tiene actos exteriores, sino interiores. 2. El fin de la religión es reverenciar y honrar a Dios. Pero parece irreverencia al superior el rendirle los honores propios de los de rango inferior. Por consiguiente, puesto que los homenajes llevados a cabo mediante actos corporales, a lo que propiamente se ordenan, según parece, es a remediar indigencias humanas o a dar muestras de respeto a criaturas inferiores, cabe pensar que resulta incongruente servirse de ellos para honrar a Dios. San Agustín en Videciv Dei elogia a Séneca por vituperar a ciertos hombres que hacían objeto a sus ídolos de los mismos homenajes con que se honra corrientemente a los hombres, sin duda porque no está bien que se honre a los inmortales con honores propios de mortales, pero el contrasentido es aún mayor cuando de esta forma se da culto al Dios verdadero, encumbrado sobre todos los dioses, Sal 94:3. Luego parece reprensible el que se dé culto a Dios con actos corporales. La religión, por tanto, no admite actos corporales. Contra esto está lo que se dice en el Salmo 83:3. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Pero así como los actos interiores pertenecen al corazón, los exteriores pertenecen a los miembros corporales. Luego a Dios se le ha de honrar, según parece, no solo con actos interiores, sino también con actos exteriores. Respondo, que ofrecemos a Dios honor y reverencia, no para bien suyo, que en sí mismo está lleno de gloria, y nada pueden añadirle las criaturas, sino para bien nuestro, porque, en realidad, por el hecho de honrar y reverenciar a Dios, nuestra alma se humilla ante Él, y en esto consiste la perfección de la misma,
ya que todos los seres se perfeccionan al subordinarse a un ser superior, como el cuerpo al ser vivificado por el alma y el aire al ser iluminado por el sol, pero el alma humana necesita para su unión con Dios ser llevada como de la mano por las cosas sensibles, porque como dice el apóstol, Rom 1:20, las perfecciones invisibles de Dios no son conocidas por medio de las criaturas. Por eso es necesario que en el culto divino nos sirvamos de elementos corporales para que, a manera de signos, exciten la mente humana a la práctica de los actos espirituales con los que ella se une a Dios. Por consiguiente, la religión considera, de hecho, los actos interiores como principales y adecuados. A los exteriores, en cambio, los tiene por secundarios y subordinados a los interiores. A las objeciones, 1. El Señor se refiere en este caso a lo que se intenta principal y directamente en el culto divino. Tú, tales actos exteriores no se ofrecen a Dios como si tuviese necesidad de ellos, según aquello del Salmo 49:13. ¿Comeré yo acaso la carne de los toros? ¿Beberé la sangre de los carneros? Se le ofrecen, sin embargo, como símbolos de los actos interiores y espirituales, que son los que por sí mismos Dios acepta. Por eso dice San Agustín en X de Sib, Dei, el sacrificio visible es un sacramento, es decir, una señal sagrada del sacrificio invisible, tri. A los idólatras se los ridiculiza porque ofrecían a los ídolos lo que es propio de los hombres, no como símbolos que excitan a la práctica de actos espirituales, sino como si de suyo tales ofrendas les resultasen aceptas, y, sobre todo, porque se trataba de ofrendas de carácter vano y vergonzoso. Artículo 8. ¿Se identifican religión y santidad? Lat. Objeciones por las que parece que la religión y santidad no son la misma cosa. 1. La religión es virtud especial, tal como queda dicho a foro, pero de la santidad se afirma que es virtud general, pues es la que hace a los hombres fieles y observantes de todo lo que en justicia se le debe a Dios, tal como dice Andrónico. Luego religión y santidad no son la misma cosa. La santidad parece importar pureza, pues dice Dionisio, en el capítulo 12 de Div, Dom, que santidad es la limpieza exenta de toda inmundicia, perfecta y del todo inmaculada. Ahora bien, parece ser que la pureza pertenece especialmente a la templanza, que excluye las impurezas corporales. Por tanto, puesto que la religión pertenece a la justicia, parece que religión y santidad no son la misma cosa. 3. Los miembros opuestos de una división no son una misma cosa, pero en una enumeración de las partes de la justicia, la santidad figura como miembro opuesto a la religión, tal como queda dicho qui o tanto et 4. Luego, santidad y religión no son una misma cosa. Contra esto está lo que leemos en Lece 1:74-75. Sirvámosle en santidad y justicia, pero servir a Dios pertenece a la religión, como antes dijimos. A mí no me son todos. 1:3. Ei, triadu. Luego religión y santidad son la misma cosa. Respondo que la palabra santidad, según parece, se toma por dos cosas. Una, pureza, y según esto, significa lo que la palabra griega agios, que es como decir sin tierra. Otra, firmeza, de ahí el que los antiguos llamasen santo a lo firmemente establecido por las leyes, de suerte que se lo debiera considerar inviolable, y el que se llame sancionado o santo a lo prescrito de manera inmutable por la ley. Esta palabra santo, según los latinos, puede referirse a sí mismo a la pureza si se toma sanctus, santo, como derivado de sanguine tintus, tinto o teñido en sangre, porque antiguamente quienes querían purificarse se mojaban con la sangre de la víctima. Como dice San Isidoro en su Setimol, uno y otro sentido convienen en atribuir santidad a lo que está destinado al culto divino, de tal modo que no solo los hombres, sino también los templos, cálices y otras cosas parecidas, se dice que están santificados por el mismo hecho de destinarlos al culto divino. La pureza, pues, es necesaria para que nuestra mente se una a Dios, porque la mente humana se mancha al alearse con las cosas inferiores,
como se ensucia cualquier materia al mezclarse con otra más vil. Por ejemplo, la plata con el plomo. Es preciso, según esto, que nuestra mente se separe de las cosas inferiores para que pueda unirse al Ser Supremo. De ahí el que sin pureza no haya unión posible de nuestra mente con Dios. Por eso se nos dice en la carta a los Heb 12:14, procurad tener paz con todos y santidad de vida, sin la cual nadie podrá ver a Dios. También se exige firmeza para la unión de nuestra mente con Dios. Se une a Él, en efecto, como a su último fin y a su primer principio, extremos que necesariamente están dotados de la máxima inmovilidad. Por eso dice el apóstol en Rom 8:38-39, estoy persuadido de que ni la muerte ni la vida me separarán del amor de Dios. Así, pues, se llama santidad a la aplicación que el hombre hace de su mente y de sus actos a Dios. No difiere, por tanto, de la religión en lo esencial, sino tan solo con distinción de razón. Se le da, en efecto, el nombre de religión por servir a Dios como debe en lo que se refiere especialmente al culto divino, como en los sacrificios, oblaciones o cosas similares, y el de santidad, porque el hombre refiere a Dios, además de eso, las obras de las demás virtudes, o en cuanto que, mediante obras buenas, se dispone para el culto divino. A las objeciones, la santidad es por razón de su esencia una virtud especial, y en este sentido se identifica en cierto modo con la religión, tiene, sin embargo, cierto carácter general en cuanto que destina imperativamente al bien divino todos los actos de las demás virtudes, del mismo modo que a la justicia legal se la llama virtud general. En cuanto que ordena al bien común los actos de todas las virtudes, la templanza engendra pureza, mas no de modo y manera que tenga razón de santidad, aun en el caso de que no se ordene a Dios. Por eso dice San Agustín, que la virginidad misma es digna de honor por el hecho de estar consagrada a Dios, no por ser virginidad. 3. La santidad es distinta de la religión por la diferencia antes mencionada, no porque difieran una de otra con distinción real, sino únicamente con distinción de razón.